bienvenidas a la Keynote que cierra el día de hoy. Espero que lo estéis pasando súper bien en la PyConest. Lo primero de todo deciros que soy Jimena y voy a ser la chair de la sesión. La Keynote dura 40 minutos y después tendremos 10 minutos de tiempo de preguntas, dudas y lo que necesitéis. Javi. Deciros de parte de la organización que muchísimas gracias por vuestra asistencia y que sentimos mucho los problemas de aforo que estamos teniendo. Contaros también que Javier, FJ, es el encargado de la sesión. Francisco Javier Ordóñez, FJ para los amigos, fue de las primeras personas en destacar en el campo de Deep Learning en España. Sus algoritmos y patentes son usados por grandes marcas. Todos aquellos que tengáis un Apple Watch tenéis un pedacito de él en la muñeca. También contaros que los medios como Sataka o Salvados recurren a él en la lucha contra las fake news. Y todo lo demás os lo va a contar él. Así que os dejo paso con él para que nos cuente sus movidas y cosas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola a todos, muchas gracias primero. He de decir a Jimena por la presentación y a la organización de Python España por la invitación a dar esta keynote aquí esta tarde. La verdad me siento privilegiado de tener esa oportunidad de hablar delante de vosotros. Y bueno, daros las gracias por dedicarle un ratito esta tarde a venir aquí a escucharme mis divagaciones en esta charla que he titulado El horizonte del Data Scientist. ¿Y por qué? Porque cuando se me propuso dar esta charla, yo pensé, bueno, yo de lo que sé es de inteligencia artificial, entonces tengo que dar una charla de inteligencia artificial. Y realmente ahora mismo vivimos tiempos interesantes para la inteligencia artificial. Estamos en un momento de bastante auge e incertidumbre. Se está hablando de que estamos en una burbuja, de que hay hype con el tema de la inteligencia artificial. Entonces aquí quería dar como mi punto de vista, poner mi grano de arena sobre cómo creo que se va a desarrollar el área en los próximos años e intentándolo enfocar desde más o menos cómo me gustaría a mí que me lo hubieran contado cuando empecé en esto de la inteligencia artificial, que es qué pasos o qué avances creo que se van a dar en los próximos años por si yo ahora mismo me quisiera dedicar a empezar a trabajar a esto, hacia dónde creo que podría tener oportunidades de desarrollarme como data scientist. Entonces, bueno, primero solo comentar que las opiniones que aquí vais a ver son, por supuesto, totalmente subjetivas. Están abiertas a debate. O sea, si en cualquier momento queréis charlar conmigo, discutir conmigo sobre lo que aquí voy a comentar, me podéis coger por los pasillos en cualquier momento, con una cerveza, charlamos. A mí me encanta discutir sobre inteligencia artificial, así que sed bienvenidos. Entonces, bueno, primero me voy a presentar, bueno, más allá de lo que me ha presentado Jimena. Bueno, soy Francisco Javier Ordóñez. Llevo unos 12 años en esto de la inteligencia artificial. Empecé, como todo el mundo que lleva más de 10 años realmente, en la universidad. Ahí fue donde hice mi doctorado. Y he trabajado como profesor, investigador primero, luego como ingeniero, consultor. He tenido oportunidad de colaborar con empresas como Google, como Qualcomm. Y he podido investigar en diferentes países. Y a día de hoy soy Lead Data Scientist en StyleSearch, que es una empresa donde nos dedicamos a aplicar esta serie de algoritmos pues, específicamente al mundo de la moda. Ahí tenéis mi handle de Twitter y mi email por si me queréis mandar un comentario, una pregunta, lo que vosotros queráis. Y bueno, vamos a empezar. La inteligencia artificial. Según nos dice New York Times, estamos viviendo el nacimiento o el renacer de la inteligencia artificial. Estamos en una situación en que la inteligencia artificial está de moda, todos vosotros lo sabéis. Está resolviendo problemas que pensábamos que no íbamos a poder resolver. Está trayendo nuevos problemas que ni siquiera teníamos en mente. Está sacudiendo como un terremoto lo que es toda el área tecnológica. No solamente el área tecnológica. A la inteligencia artificial, a esta nueva ola de inteligencia artificial, se le llama la cuarta revolución industrial. Se pronostica que va a cambiar la sociedad tanto a nivel político, social y, por supuesto, económico. Se proyecta, esto es una proyección de Pricewaterhouse, que para el año 2030 el mercado de la inteligencia artificial será de 15 trillones de dólares. Entonces, no solamente hay voces a favor, también hay voces en contra. Muy famoso que Elon Musk está alertando sobre el impacto negativo que va a tener la inteligencia artificial en la sociedad. No solamente por la destrucción de los posibles puestos de trabajo, también hay mucha gente hablando de
lo que se llama el levantamiento de los robots, cómo va a impactar la sociedad a peor, todo lo que va a traer la inteligencia artificial. De hecho, esta nueva digamos, ola de la inteligencia artificial no es casual. Viene de la mano de una serie de algoritmos y técnicas muy específicos que se conocen como Deep Learning o redes neuronales profundas. Seguro que muchos de vosotros sabéis de lo que hablo. Son una serie de algoritmos que empezaron a funcionar muy bien hace unos 10 años. Y desde entonces han dado un rendimiento hasta ahora nunca visto y digamos que han llevado de la mano al área y se ha convertido en la punta de lanza. ¿Y en qué consisten estos algoritmos? ¿Qué es una red de neuronas? Bueno, lo voy a comentar muy brevemente porque esto se sale un poco de lo que es el alcance de esta charla, pero simplemente decir que una red de neuronas es un algoritmo que se implementa no mediante instrucciones, sino mediante ejemplos. Nosotros a un algoritmo de este tipo le podemos dar una imagen donde decimos que sale la Torre Eiffel, o un trozo de audio que decimos que pertenece a fulanito, o un trozo de texto que decimos que contiene una connotación negativa. Y estos algoritmos son muy buenos estableciendo relaciones entre esos datos de entrada y dicha etiqueta. Como he dicho, con un rendimiento hasta ahora que no habíamos sido capaces de alcanzar. De hecho, tal es el auge que hay alrededor del Deep Learning y las redes de neuronas, que si vamos al ranking que hacen todos los años, el ranking CORE, que es la Asociación de Investigación de Australasia, es uno de los rankings más prestigiosos de conferencias científicas de computación. Desde hace 3 años, la conferencia que está en el top, con mucha diferencia, es la conferencia que está enfocada específicamente a las redes de neuronas, el NIPS, que ahora se llama NeurIPS. Esa conferencia a día de hoy es de largo, la más prestigiosa, donde es más difícil publicar y que ofrece un mayor prestigio a los ponentes. A día de hoy, alrededor de esta conferencia se vive una auténtica locura. Si es una locura lo que se vive alrededor de la inteligencia artificial, esta conferencia es como el sumum. De hecho, aquí os tengo una foto de lo que era en el año 2017 la cola de registro para la conferencia en California. Eran horas para poder acceder a la conferencia. Porque ni siquiera ningún concierto de Rosalía ni básicamente el festival más top es capaz de atraer a tantísima gente. Y para que veáis otro ejemplo de la locura que se vive alrededor y todo el interés que atrae a día de hoy, aquí tenéis, por ejemplo, una invitación de Intel para una fiesta privada para esa misma conferencia de 2017, en el cual contrataron al rapero Florida para que fuera allí a rapear delante de los data scientists, una fiesta privada. Una fiesta que, por cierto, llamaron Let the Gradient Flow, por Florida, el gradiente fluye, el chiste, ¿no? Pues ese es un poco el nivel de locura que se vive alrededor de este área a día de hoy. De hecho, si vemos el ratio de inscripción de esta conferencia desde el año 2002 hasta el año 2017, cada una de estas líneas es el tiempo que se han tardado en vender las entradas, las inscripciones para el NIPS. Vemos que cada año había más gente asistiendo y si vemos esa línea que es prácticamente vertical, es la venta de entradas para el año 2017. Eso significa que se vendieron todas las entradas en minutos. Como os comento, ahora mismo ni los festivales más top son capaces de atraer tantísima atención. Pero claro, esto que os estoy contando lo habéis escuchado muchas veces. La gente siempre pone esta gráfica. Esto que os estoy mostrando es lo que soléis ver. ¿Qué pasa si cogemos esta gráfica y la echamos atrás en el tiempo? Que tenemos esto. Esto es la asistencia a conferencias de inteligencia artificial desde los años 80. Y ese valle enorme en medio significa que la gente dejó de ir a las conferencias de inteligencia artificial. Esto es lo que se conoce como el segundo invierno de la inteligencia artificial. Y esto es lo que se teme que vaya a volver a pasar. Esto hay voces alertando sobre que va a volver a pasar. Entonces, una de las preguntas que yo quiero traer aquí es si nos encontramos en esa tesitura, si vamos a encontrarnos un tercer invierno de la inteligencia artificial y realmente todo el hype que hay alrededor del Deep Learning va a explotar. Entonces, una cosa que yo creo que es importante es entender primero qué pasó para llegar a ese punto y ver si se puede repetir. Entonces, una cosa que a mí me encanta hablar, ya os he dicho, de inteligencia artificial, os voy a contar un poco de la historia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial empezó a generarse, la gente empezó a interesarse por ella en los años 50 cuando se construyeron las primeras computadoras. Una de las primeras personas que se interesó en ello es Turing. Todos conocéis a Turing, de la máquina Enigma, etcétera, etcétera, que fue uno de los que planteó unos primeros testes sobre qué era la inteligencia en una máquina y planteó lo que se conoce como el test de Turing, que es un test bastante simplista en el cual plantea una situación en que una máquina engaña a un humano y entonces se considera que esa máquina es inteligente mediante un mecanismo de una habitación, etcétera, etcétera. Todos los que habéis visto Blade Runner sabéis de lo que os hablo, ¿no? Es el famoso test de Turing.
Ese fue, digamos, la semilla. Pero el área como tal se generó en un punto en la historia concreto, que fue la conferencia de Dartmouth de 1956. Esa conferencia lo que hizo fue, la convocó Marvin Minsky y John McCarthy. Llamaron digamos, a las grandes mentes en teoría de computación y grandes mentes hasta el punto de que, por ejemplo, para que veáis un poco la gente que asistió a esta conferencia, Minsky, Newell y Simon son todos premios Turing de la computación, o sea, era gente muy potente. Entonces se juntaron un verano en Dartmouth, en el 56, para definir o decidir qué tenían que hacer o qué pasos había que dar para dar lugar a una máquina inteligente. De esa conferencia se definió lo que iba a ser el área en los próximos 30 años. Y en esa misma conferencia se definió lo que han sido las dos ramas principales de la inteligencia artificial. Que por si no lo conocéis, son dos tipos de inteligencia artificial, la simbólica y la subsimbólica, que son dos formas que tenemos de afrontar el resolver la inteligencia humana. ¿Qué diferencia tienen? Esto lo pongo en esta charla porque dentro del contexto de lo que quiero contar luego ya veréis que tiene sentido. La inteligencia artificial simbólica lo que buscan es resolver el problema de la inteligencia en una máquina mediante un punto de vista ingenieril, ya sea mediante fórmulas, mediante símbolos, mediante heurísticas. Todos habéis visto, por ejemplo, la teoría de juegos es inteligencia artificial simbólica. El problema del viajante es inteligencia artificial simbólica. La subsimbólica, por el contrario, lo que intenta es afrontar, resolver el problema de la inteligencia tal y como sucede en la naturaleza. Es decir, qué estímulos hay que dar a qué tipo de modelo para que este tipo de inteligencia surja como ha surgido en los humanos. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos los algoritmos genéticos, tenemos los algoritmos basados en colmena o las redes de neuronas. Por ejemplo, tienes un ejemplo de un juego que la simbólica lo que define es qué pasos tiene que hacer el agente y la subsimbólica entra en una red de neuronas. Entonces, esta división ya se dio en esa conferencia. En esa conferencia ya se definió cómo iba a ser la inteligencia artificial. De hecho, los siguientes años se basó sobre todo en inteligencia artificial simbólica. Es decir, esta gente se fue a cada uno a su grupo de investigación y empezaron a aplicar este tipo de algoritmos basados en métodos, en símbolos, etcétera. ¿Qué sucedió a continuación? Primero, que tuvieron unos éxitos iniciales que no esperaban, lo cual trajo flujo de dinero, lo cual generó un interés social alrededor bastante notable. Y de hecho, todos aquí hemos visto libros y cómics de los años 60 en el cual hablan de robots y de inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. De hecho, ahí tenéis un ejemplo de lo que fue el primer perceptrón, que es la primera implementación de una red de neuronas que fue en una máquina, pues imagínate, del año 50, y tal fue el impacto que tuvo, tanto optimismo trajo, que incluso la Marina, que era quien lo financió, decía que con eso iban a poder tener una computadora que fuese capaz de andar, hablar, incluso reproducirse a sí misma. Ese era el nivel de expectación que se vivía en aquella época. Incluso el propio Minsky se vino arribísima en el año 70, le hicieron una entrevista y dijo que en un intervalo de 3 a 8 años íbamos a tener una máquina con la inteligencia equivalente a un humano. Eso fue en el año 70. ¿Qué sucedió? Porque se pegaron un batacazo, lógicamente. No fueron capaces de resolver el problema. ¿Cómo sucedió? Pues primero, el propio Minsky se encargó de defenestrar el área de la red de neuronas. Demostró que un perceptrón, es decir, una red con una sola capa, no podía resolver ni siquiera problemas tan sencillos como una puerta XOR. Eso fue en el libro Perceptrons. Y por otro lado, el British Council estaba viendo que esta financiación que se daba a este nuevo área de inteligencia artificial no estaba trayendo tantos beneficios. Entonces se encargaron a un científico bastante prestigioso, Sir James Lighthill, que escribiera un informe al respecto sobre qué era ese área de inteligencia artificial. Él escribió un informe que se llamó The Lighthill Report. Y ese informe lo que, planteó era que con la inteligencia artificial no se estaba consiguiendo nada que no se pudiera solucionar con otra disciplina. Lo siguiente fue que defenestró el área de la inteligencia artificial. Se cortó la financiación, se perdió el interés y vino lo que se llamó la década tranquila. No había dinero, la gente se desinteresó y llegó el primer invierno de la inteligencia artificial. ¿Qué pasó después? Llegaron los años 80 y con ello dos avances. Primero, este señor, que es Geoffrey Hinton, como uno de vosotros seguramente sabéis quién es el padre del Deep Learning, que el año pasado le dieron el premio Turing precisamente por el Deep Learning, planteó un algoritmo que será familiar, que es el de la retropropagación, para poder entrenar perceptrones con varias capas y solucionar el problema del XOR. ¿Qué otra cosa pasó? Que llegaron los sistemas expertos. Con los sistemas expertos, que realmente eran una serie de
reglas if-else con algo bastante más complejas, como por ejemplo ontologías o símbolos o reglas, etcétera, etcétera. Con estos modelos llegó otra vez, digamos, la esperanza y las altas expectativas para el área. De hecho, en el año 84, ya la revista, la Business Week, decía que la inteligencia artificial ya había llegado, que estaba aquí, que ya la teníamos con los sistemas expertos. Y empresas que se dedicaban a ello, a los sistemas expertos, decían que habían construido un cerebro que era equivalente al de un humano, pero que no se ponía en huelga, que no se ponía enfermo, y que ya básicamente el problema de la inteligencia ya lo teníamos resuelto, en el año 84. De hecho, aquí os tengo un vídeo de lo que es el proyecto Prometheus, en el cual se intentaba, en el año 87, hacer un coche autónomo. Yo lo voy a poner para que lo veáis. No se oye, ¿no? Bueno, yo lo cuento. Básicamente lo que dicen es que ya tenemos un coche autónomo que en 2-3 años iba a ser capaz de hacer lo que se ve en el vídeo, como cambiar de carril, adelantar automáticamente, adelantar a coches delante, etcétera, etcétera. Eso fue en el año 87. Ese era el nivel de expectativa que ya se veía. O sea, está leyendo sus revistas, etcétera, etcétera. Lógicamente sabéis que eso no llegó. ¿Qué pasó? Llegó el año 90, se empezaron a salir otra vez informes, como que, por ejemplo, decía Wall Street que se esperaba que la inteligencia artificial, o los sistemas expertos en este caso, alcanzaran un mercado de 4.000 millones para el año 90 y las expectativas, o sea, las estimaciones más optimistas decían que se habían llegado a los 600 millones. Lo siguiente que pasó fue el segundo invierno de la inteligencia artificial. Y esto ha durado hasta hasta antes de ayer. A todos los que estáis aquí lo habéis vivido. Los que trabajan en el área de hace unos 10 años han vivido una etapa en que las redes de neuronas no las usaba nadie. Porque en aquella época lo que se llevaba eran las máquinas de soporte, las redes de neuronas no se podían entrenar. Desde entonces, de hecho, el área un poco empezó a recuperarse sobre el año 2009, que fue cuando el grupo de Hinton utilizó las máquinas de Boltzmann para empezar a tratar texto. Ahí fue cuando se empezó a utilizar el deep learning de forma eficiente. Después ya vino el uso en las imágenes y vimos poco a poco una recuperación en el área, hasta donde estamos hoy. Y hoy ya tenemos una situación en la cual hay mucho interés, hay dinero, pero se están viendo símbolos de desgaste. De hecho, la empresa Gartner, que es una empresa que todos los años hace esta gráfica, que es el ciclo de hype, que dice que para evaluar cómo las tecnologías que están en hype van a desarrollarse en los próximos años y que según dicen, todas cumplen básicamente esta gráfica donde tenemos una primera fase de altas expectativas, luego una segunda fase en la cual se pegan el batacazo y se vienen abajo, y luego una tercera fase donde ya se establece y se produce industrialización. Según Gartner, ahora mismo el Deep Learning es ese puntito de arriba, no sé si lo leéis, ese. O sea, estamos justamente en lo más arriba para que en los próximos 2 o 3 años básicamente no vamos a ir al barranco. O sea, esto está a punto de explotar, según dice. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿estamos acercándonos a un invierno de la inteligencia artificial? Pausa dramática. Bueno, pues ciertamente hay similitudes con lo que pasó. Primero, hay muy altas expectativas y muchos intereses. Todos sabéis de gente que está vendiendo humo, creando hype acerca de lo que se puede hacer con los algoritmos de inteligencia artificial. Hay un gran interés sociocultural al respecto. En la prensa todos los días vemos, si no es una noticia sobre las cámaras de reconocimiento facial de China, es algo sobre los deepfakes o algo sobre el tema de seguridad, que está en la prensa. El ciclo de financiación efectivamente encaja con el de una burbuja y estamos ahora mismo en todo lo alto. Y una cosa que es bastante reseñable es que hay voces alertando ya sobre ese tercer invierno. Es una cosa que ya está en la comunidad. Incluso hay gente dando keynote sobre esto en las charlas de PyCon, ¿no? Pues eso. Entonces, ¿qué opino yo? Ya que me voy a empezar a mojar un poco en esto. Yo creo que no se va a dar el invierno y sobre todo no se va a dar tal y como se han dado los anteriores. Por 3 razones. Primero, un pequeño detalle con respecto a los sistemas expertos. No funcionaban. O sea, no es que no funcionaran mal o regular, es que no funcionaban. Nunca llegaron a funcionar. Y las redes de neuronas, el deep learning, sí está funcionando. Para tareas muy específicas, tareas perceptuales, sí, pero está funcionando. Eso ha dado lugar a otra diferencia, que es que antes no salió del entorno académico, no se llevó a cabo una industrialización de la tecnología, cosa que a día de hoy sí se ha dado. Todos tenéis en vuestros móviles algoritmos de inteligencia artificial funcionando. Las cámaras en China están reconociendo caras.
En la web lo tenéis. O sea, es algo que está en el día a día. Y por último, también un pequeño detalle, está generando mucha pasta, mucha para algunas cuantas empresas. Y es una diferencia muy notoria. Nunca lo he hecho hasta ahora. Y de hecho, la política o lo que son las estrategias en inteligencia artificial a día de hoy son prioritarias para empresas como Google, como Apple, como Amazon. Y si viviéramos un tercer invierno, estas empresas lo pasarían muy mal, muy, muy mal. Entonces, otra cosa que es bastante ilustrativa, yo creo, es estos gráficos, que es el número de veces que se ha mencionado la palabra inteligencia artificial en el Congreso de los Estados Unidos y en el Parlamento británico. Como veis, desde los años 80 jamás ha habido tanto interés como existe a día de hoy. Y si algo alcanza la esfera política, es que es algo que puede dar mucho interés y tiene mucho rédito para mucha gente. Entonces, esas son las diferencias principales. Pero sí que es cierto que el deep learning como tal, la tecnología que muchos de nosotros estamos utilizando, tiene límites. Para empezar, a día de hoy es incapaz de pasar el test de Turing, ni siquiera tiene capacidad de representar lo que se necesita para el test de Turing. Y tiene dos retos principales. Uno es la cantidad de datos que necesita. Cada día se necesitan más datos. El funcionamiento actual de estos algoritmos, que es el de datos supervisado, no escala. Entonces necesitamos cosas que tenemos los humanos como la capacidad de abstracción o la creatividad. Y otro reto que tiene es que ha funcionado sobre todo, como comento, en tareas perceptuales, pero no funciona para tareas que requieran planificación a largo plazo o abstracción jerárquica de los elementos, etcétera, etcétera, que es una cosa que nosotros los humanos tenemos. Entonces, si nosotros queremos salir de este, digamos, cuello de botella en el que nos estamos acercando, tenemos que solucionar esos problemas. Entonces, ahora voy a hablar un poco hacia dónde creo que va a ir el área en dos vertientes. Una más vertical, a nivel técnico, sobre cómo creo que los algoritmos se van a modificar en los próximos años, y una más horizontal, que habla sobre qué áreas creo que se van a modificar, sobre qué nuevos roles o qué nuevos trabajos o qué nuevos desempeños muy posiblemente se den en otras áreas que no son técnicas, pero van a estar muy relacionadas. Entonces, relativo al tema de los algoritmos, como he comentado, el primer reto es el tema del aprendizaje. Estamos viviendo lo que algunos han llamado la dictadura de los datos. Si no tienes datos, no puedes entrenar tus modelos. Y esto, como hemos dicho, cada vez tenemos modelos más grandes, más complejos, esto no escala. Entonces, hay un movimiento que hay, por ejemplo, incluso venden camisetas que dicen que la revolución será no supervisada. Y es que o pasamos por un proceso de aprendizaje no supervisado, como hacemos los humanos, o no podemos seguir avanzando en el área. Entonces, es el típico ejemplo que siempre habréis escuchado sobre que a un niño, a un bebé, o bueno, a un niño, no hace falta enseñarle 10.000 fotos de perros y gatos para que aprenda la diferencia entre un perro y un gato. Entonces, o acercamos el aprendizaje a ese tipo de capacidades cognitivas o jamás seremos capaces de avanzar. Entonces necesitamos cosas que tenemos los humanos como creatividad, como imaginación. Y sobre todo necesitamos no depender de datos etiquetados. Ya hay gente trabajando en esto, ¿vale? Existe, por ejemplo, un área que es el aprendizaje que se llama autosupervisado, en el cual los modelos, estos algoritmos, no dependen de una etiqueta para poder tener una señal supervisora, sino que intentan reproducir de alguna forma el mismo dato de entrada. Lo comprimen y así intentan aprender qué características dentro de ese dato es relevante para el problema. Para el caso de las imágenes, por ejemplo, es famoso el caso de NVIDIA, que lo que hacía era coger imágenes, le borraba partes y entrenaba el modelo para que las recompusiera. De tal forma que el modelo aprendía a recomponer imágenes y, en cierto modo, aprendía las features, las características que definen una imagen. Igual que en el caso de la imagen se ha hecho para el tema del texto. Hay un modelo que ahora mismo es el estado del arte para el procesamiento de texto que se llama BERT, que se entrena exactamente de ese modo. Cogen texto, le quitan palabras y lo que intenta el algoritmo, lo que aprende es recomponer ese texto. Entonces no necesita una etiqueta para el texto. Y al igual que eso, se pueden hacer cosas como un poco de más alto nivel, como por ejemplo llevar a cabo decisiones no supervisadas. Este es un trabajo que leí hace poco de Yann LeCun, que está trabajando en esto. Era entrenar o intentar entrenar un agente de conducción autónoma de forma no supervisada. Entonces lo que hacían era coger vídeos de coches, extraen los coches dentro de esos vídeos y lo que hacen es entrenar uno de esos coches como si fuese un agente dentro del vídeo, intentando predecir cuál va a ser el frame siguiente de ese vídeo. O sea, intentando que el algoritmo entienda el entorno de ese agente y prediga el instante subsiguiente. Así, digamos, modelando cuál es el comportamiento de los coches. Entonces, aquí, por ejemplo, tenéis un trocito del vídeo en el cual arriba es real, eso es el tráfico real, y abajo es lo que el algoritmo cree que va a pasar. Y como veis, se aproxima bastante. Entonces, estos son pasitos que se van dando en esa dirección.
Incluso se intenta coger habilidades puramente humanas y meterla en los algoritmos, como la cuestión de la creatividad. No sé si habéis visto, ahora están también muy de moda unos algoritmos que se llaman generativos, que lo que hacen no es clasificar, sino generar nuevos datos. Para hacer estos algoritmos, lo que hacen es coger dos modelos a jugar un poco como el juego del gato y el ratón. Uno entrena, o sea, uno etiqueta datos y el otro intenta generar, uno etiqueta datos intentando discernir si son reales o no, y hay otro modelo que está generando datos intentando engañar al primero. De esa forma, digamos que genera datos válidos en el dominio. Aquí en el caso del MNIST tenemos dígitos escritos a mano. Lo que hace es que aprende qué pinta tienen los dígitos escritos a mano. Y aprender eso significa que tienen cierto modo, cierta capacidad de imaginación sobre nuevas formas de ver los datos que está intentando aprender. Esto, de hecho, no es una cosa que simplemente diga yo, lo está utilizando Apple. Apple ha empezado a utilizar esas técnicas para aumentar sus datasets de forma automática mediante modelos generativos. Aquí tenemos un ejemplo de un paper que lo hacen con imágenes de ojos y con gestos de manos. Y de hecho, no sé, me imagino que, no sé si lo habéis visto, hace unos meses Apple contrató a Ian Goodfellow, que es el padre de esto. O sea, que Apple está metiendo mucho dinero en intentar avanzar el área en este sentido. El otro aspecto puramente técnico es, como he comentado, cómo modelar la información. ¿Vale? Tenemos que escapar de los problemas que sean puramente perceptuales. Tenemos que meter a los algoritmos capacidades de planificación, abstracción. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo que me gustó mucho que vi por internet, que es Siri, que te responde si le dices la frase esta de la Cenicienta de espejito, espejito, ¿quién es la más guapa del reino? Y te responde exactamente con la frase que sigue en el cuento. Entonces yo aquí os pregunto, ¿vosotros creéis que Siri, cuando vosotros le dais esta frase, entiende que un espejo es un elemento reflectante que refleja la luz, que ese trozo de texto pertenece a un cuento, que un cuento es una composición literaria que los humanos utilizan para almacenar información, etcétera, etcétera, o que simplemente ha memorizado que lo más probable es que a esa frase le siga la otra? Es lo segundo. Entonces no tiene esa capacidad de abstracción que tenemos los humanos. Entonces, ¿hacia dónde creo yo que va a ir el área? Pues a un híbrido de lo que he comentado antes del simbólico y el subsimbólico. Tenemos que mezclar la capacidad de percepción de la red de neuronas con otras capacidades más de alto nivel o cognitivas, como también llaman. Y no necesariamente igual que se hacía en los años 50, pero sí avanzando en esa dirección. De hecho, os traigo un ejemplo como en el caso anterior, hay gente que lo ha hecho. En DeepMind, AlphaGo, que fue este agente que seguramente lo visteis hace un par de años, venció al subcampeón del mundo de Go, hacían eso, mezclaban las redes de neuronas con árboles de búsqueda. La red de neuronas procesaba el tablero, los árboles de búsqueda al final definían cuál era el mejor siguiente movimiento de la gente. Y así consiguieron tener un agente que resolvía un problema que, no sé si lo sabéis, el Go se estimaba que no se iba a poder resolver hasta el año 2050, me parece, algo así. Entonces consiguieron hacerlo en 2-3 años con Deep Learning. También hay gente trabajando en otras, digamos, aproximaciones a este problema, como por ejemplo este paper del MIT de este año mismamente. Están trabajando en cómo combinar texto en forma de preguntas con imágenes, pero no imágenes procesadas punto a punto como hace Deep Learning y punto, sino imágenes en las cuales lo que intentan específicamente es que el algoritmo detecte objetos, detecte la forma de los objetos, detecte qué objetos son y detecte la relación entre los objetos. Luego procesa el texto haciendo un embedding, como ya tenemos otros modelos, y los combina en una única función de refuerzo. De esa forma pueden hacer cosas como, por ejemplo, aquí tenemos el dataset del Minecraft, en el cual preguntan ¿cuántos animales están más cerca de la cámara que el cerdo? ¿Qué hace el algoritmo? Pues procesa la imagen, busca objetos, identifica cuál es objeto, identifica cuál es el pato, parece que es eso, y luego, mediante el texto, establece las relaciones entre los objetos que hay dentro de la imagen y es capaz de responder que el único animal que está más cerca es el pato. Entonces, en esto ya se está trabajando y al igual que en el caso de los datos, se están metiendo, digamos, habilidades humanas a los algoritmos. El caso más claro es el tema de la atención. Ya hay modelos, los que son modelos que se llaman basados en la atención, que son parecidos a los autoencoders, que procesan, en vez de únicos datos, secuencias, y lo que hacen es meterle mecanismos dentro de estas secuencias para que el algoritmo se fije en qué elementos de la secuencia son relevantes para el problema. Esto, por ejemplo, se utiliza en texto. En texto, para traducción, lo que hace, este es el algoritmo que a día de hoy es como el estado del arte, es el del OpenAI. Lo que hacen es coger un texto, pasarlo por varias capas de atención, este algoritmo se fija en varios puntos en función de diferentes abstracciones de atención y al final da como resultado un sistema que más o menos aprende a mirar a los datos como hacemos los humanos. Pues, esto me imagino que lo sabréis, nosotros los humanos
no leemos ni procesamos información de forma secuencial. Nuestro foco de atención va saltando entre diversos puntos. Pues este algoritmo hace cosas parecidas. Entonces, yo creo que ese es un poco el camino, intentar atribuir a estos algoritmos capacidades de este tipo que son inherentemente humanas. Entonces, ahora que he hablado de la parte técnica, voy a hablar de qué áreas yo creo que van a verse afectadas por la inteligencia artificial. No solo a nivel que vayan a cambiar, sino, como digo, que vayan a generar nuevos roles o nuevos trabajos que a día de hoy no existen. Entonces, esto es lo que se llama como superjob. Yo creo que es una cosa un poco, no sé, se les ha ido un poco de las manos, pero bueno, yo voy a hablar sobre 5 áreas en concretas, que son los datos, el hardware, la seguridad, la verificación y el aspecto legal. Relativo a los datos, bueno, primero yo creo que esto es más una cosa a medio plazo, porque como comento, la necesidad de datos es una cosa que habrá que resolver y tendrá que desaparecer. Pero hasta que eso pase, necesitamos expertos en el tratamiento y procesamiento de los datos. Esto es una gráfica de Kaggle que muestra cuál es el porcentaje de tiempo que dedican los data scientists a trabajar con los datos previo a un problema. Sale que es el 60%. A mí se me hace poco. Para mí, mi experiencia es incluso más. Es una pesadilla trabajar con los datos. Lo que aquí trabaja data scientists sabéis que es una pesadilla. Entonces, aquí, por ejemplo, Pricewaterhouse decía qué tareas ellos vislumbran relativo a los datos que van a ser importantes para las empresas en los próximos años. Hay cosas como, por ejemplo, estandarización, integración, identificación. La cuestión es que eso es suficientemente complejo para que haya un rol, una persona dedicada únicamente a esto. Otra cuestión es el tema del hardware. Necesitamos un entorno, una plataforma donde poder ejecutar nuestros algoritmos. Y esto no es nuevo, esto ya está pasando. Tenemos hardware específico para correr los algoritmos. Aquí, por ejemplo, tengo una gráfica de OpenAI en el cual estiman cuáles son las necesidades en términos de deep learning a nivel mundial. Y lo que dicen es que las necesidades se duplican cada 4 meses. Entonces, como comento, a día de hoy ya existen estas plataformas para correr los algoritmos de inteligencia artificial, que de hecho fueron un poco, vinieron de la mano de cuando nosotros empezamos a correr los algoritmos de redes de neuronas en las GPUs. Ya Google está haciendo cosas. Por ejemplo, las TPUs, seguro que las habéis escuchado, son como clúster de GPUs que corren este tipo de algoritmos. Pero eso a día de hoy no es bastante. Estamos corriendo una simulación cada vez más grande. Necesitamos hardware específico para tareas específicas, como operaciones específicas, como por ejemplo las convoluciones, resolverlas a nivel de hardware, como por ejemplo diferentes tipos de operaciones. No es lo mismo hacer un entrenamiento que ejecutar una inferencia. Y nosotros lo estamos corriendo siempre en el mismo hardware. O por ejemplo el tema de los dispositivos embebidos. Cada vez vamos a tener más necesidad de correr pequeños algoritmos en diferentes sitios. Entonces, eso es una cosa que va a hacer falta. Hace falta gente dedicada o gente experta en hacer hardware para inteligencia artificial. Y no solamente este tipo de hardware. También hay otro tipo de hardware que lo que intenta no es tener transistores que hacen como a día de hoy. Lo que corremos es una simulación de las redes de neuronas dentro de un transistor clásico, digamos. Hay gente que está trabajando en lo que se llama los circuitos neuromórficos, que es simular la propia composición neuronal dentro del circuito, donde un transistor es realmente una neurona, ¿vale? Con los potenciales beneficios que esto puede traer, como por ejemplo el tema de coste, eficiencia, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, dejo 2 proyectos que están haciendo específicamente esto. Otro área donde ya se está trabajando es el tema de la seguridad. Y es que al igual que en el tema de ingeniería del software, el área de InfoSec no se generó hasta que no llegó el primer virus y alguien dijo, aquí pasa algo, coño, esto hay que tratarlo de alguna forma. A día de hoy no se ha generado este área hasta que no hay ataques a los algoritmos de inteligencia artificial. Y eso ya sucede. Entonces, por ejemplo, aquí os traigo unos que se llaman los ataques antagónicos, que lo que intentan es detectar qué perturbación hay que meter a un dato para que un algoritmo de inteligencia artificial, un aprendizaje automático, lo clasifique mal. En este ejemplo es el de las imágenes, donde tenemos un panda, donde le meten un ruido que un humano no percibe y conseguimos que el algoritmo lo clasifique mal. Esto es un ataque a una red de neuronas. Y esto, que parece a priori inocuo o incluso trivial, si lo llevamos a la práctica, y aquí por ejemplo tenemos el caso de unos investigadores que lo que hicieron fue hicieron a mano unas gafas que si te las pones, los algoritmos de reconocimiento facial no funcionan. Aquí por ejemplo a este investigador le está confundiendo incluso con Mila Jovovich. Entonces, eso es algo que ya está en la calle, o sea, ya existen ese tipo de ataques. Y no solamente con temas de imágenes, también está pasado con temas de texto. Ya gente trabajando en qué palabras hay que meter al texto para engañar a los sistemas de reconocimiento de texto. Y esto, claro, si tú estás comprando, no sé, cosas ilegales en la Deep Web
y sabes exactamente qué palabras tienes que meter para que el algoritmo del FBI no te detecte, pues tu vida como criminal es mucho más sencilla, ¿no? Pues esto está pasando. Y también está pasando con el tema del audio. Aquí tengo un vídeo, es una lástima porque yo creo que no se va a escuchar, pero bueno, ahora lo comento, voy a poderlo a ver si... Y ahora os lo explico. Me dicen que acerque el micro, perdón. Pues esto que parece una psicofonía, lo que es básicamente una perturbación metida en un audio para poder activar el asistente de Google de una persona que, por supuesto, no es la voz del dueño. Entonces, ya está gente trabajando en qué perturbación tengo que meter en el audio para activar el asistente y para mandarle órdenes. Claro, si tenemos en cuenta que el asistente de Google es un programa que tiene acceso a todos tus datos y tiene derechos de administrador, pues es un problema. ¿Vale? Entonces, también relativo al tema de seguridad es el tema de la privacidad. Esto se solapa levemente, pero es una cosa muy importante porque a día de hoy hay mucha preocupación con el tema de la privacidad y sobre todo en dominios muy concretos como puede ser el médico. Es muy difícil obtener datos médicos precisamente por estas cuestiones. Entonces va a hacer falta gente enfocada específicamente a cómo resolver estos problemas. Esto, por ejemplo, es una propuesta de Google que llaman el Federal Learning, en donde lo que intentan, la propuesta que hacen es que si la montaña no va a Mahoma, que Mahoma vaya a la montaña. En vez de traer datos de los usuarios que tienen problemas de privacidad y entrenar los modelos en sus servidores, mandan los modelos a los móviles de los usuarios, entrenan allí el modelo y se traen los pesos. Entonces es una forma, digamos, de abordar este problema de cómo mantener la privacidad de los usuarios. Como comento, otro área que yo creo que se va a ver afectado es el tema de la verificación. Aquí yo llamo esto auditoría, que es, por ejemplo, cómo asegurarnos que un algoritmo que nosotros, digamos, hemos contratado a una empresa que nos haga, cumple o hace lo que hemos dicho o lo que hemos especificado que tiene que hacer. O sea, qué herramientas tenemos que usar, o sea, qué dataset tenemos que utilizar para verificar eso. Y aquí pongo un ejemplo que me gusta mucho, que es el caso de Quest Runner, que es un juego que entrenó la gente de OpenAI, en donde le definieron la métrica optimizar de forma incorrecta, porque eso es un juego de carrera de lanchas. Intentaban optimizar el número de puntos a conseguir. ¿Qué aprendió la gente? Que estrellándose contra un muro y cogiendo los 3 mismos bloques todo el rato, conseguía más puntos que el resto de los competidores, aunque la carrera le daba exactamente igual, por supuesto. Otra cuestión es el tema del testing. Exactamente igual que existe en software gente dedicada a testing, va a hacer falta gente dedicada a testing de inteligencia artificial. Para cosas como, por ejemplo, aquí os traigo un ejemplo que me hizo mucha gracia. Y esto es un proyecto que se planteó a una empresa, creo que era israelí, sobre un algoritmo que, basado en imágenes, detectase 2 tipos de tanques, aliado y enemigo. ¿Qué sucedió? Que le dieron los datasets de forma incorrecta y en el dataset de aliado no incluyeron ninguna foto de un tanque de noche. ¿Qué sucedió? Que cuando se ponía el sol, todos los tanques eran enemigos para el algoritmo. Entonces, tiene implicaciones, son connotaciones realmente importantes y va a haber gente que tenga que verificar esto. Y otra cosa que yo creo que es inminente es el tema de lo que yo he llamado guía forense, que es poder dar fe de que un dato no es un dato sintético. Ahora mismo ya todos habéis visto el tema de los deepfakes, de los deep videos, etcétera, etcétera, de cómo cada vez la generación de datos sintéticos es más real y esto va a suponer un problema incluso en tema legal, cuando presenten pruebas delante de un juicio. Y es que esto efectivamente tiene un solape con el mundo legal. Hasta ahora no existía. Ahora mismo había el derecho digital, pero no hay nada relacionado con derechos de la inteligencia artificial. Ya hay voces diciendo que hace falta como un código hipocrático para la gente que se dedica a esto, para que cumplan ciertos requisitos éticos a la hora de entrenar los modelos. Y no estoy hablando solamente del problema del trole, que es, supongo que lo habéis visto, el problema de qué sucede cuando un agente de un coche autónomo se encuentra ante la situación de que hay un accidente inminente, tiene que decidir entre la vida del conductor y de otra persona. ¿Qué tiene que hacer? O sea, no es simplemente esa cuestión, que esta situación de tener que juzgar a una inteligencia artificial, como pasaba en Matrix, estoy seguro que llegará, a no mucho tardar. Pero no solamente esto, es un tema como mucho más mundano, como qué pasa con el tema de las licencias. O sea, ya a día de hoy, por ejemplo, hay licencias en el cual se aplica el software, ya no solamente es un tema de código privativo, es que es una licencia relacionada con que
ese software no se va a utilizar para nada no ético o algo que ataque a la privacidad de los usuarios, etcétera, etcétera, lo que se llama responsible AI. Incluso no hace falta irse a cosas tan elaboradas. ¿Qué pasa con las licencias actuales de software? Las licencias que son privativas de que no se puede usar datos para usos comerciales. Yo esos datos, y esto os lo cuento porque yo me lo he encontrado, o sea, y no consigo a nadie que me dé una respuesta 100% verídica o 100% veraz. Que es, ¿qué pasa si cojo esos datos y entreno pesos? ¿Puedo vender ese algoritmo? No. ¿Pero qué pasa si cojo y entreno pesos y entreno un algoritmo que con un generativo genera nuevos datos y entreno otro algoritmo? ¿Puedo vender eso? Entonces, hay toda una serie de implicaciones que hasta el día de hoy no existían y sí que va a hacer falta gente experta en este sentido. ¿Vale? Entonces, ya para ir concluyendo, quería concluir no con digamos, un resumen, sino con unas ideas para, digamos, que debatir, si os apetece. Y es que primero creo que estamos en una fase de dispersión. ¿Vale? Vamos a ver una fase de dispersión y de consolidación en los próximos 3-4 años. El área va a cambiar notablemente. No creo que vaya a haber un invierno, pero sí que se va a cambiar tanto las tecnologías como cómo se aplica. Una cosa que nos falta es el tema de poder dar expresividad a los algoritmos para poder eventualmente pasar el test de Turing. Eso es algo que a día de hoy estamos en un cuello de botella, no vamos a poder avanzar, tanto a nivel arquitectónico, hasta que no metamos las competencias humanas no vamos a poder resolverlas, como a nivel de aprendizaje. No podemos digamos, abordar ese problema con los actuales procesos de aprendizaje. Entonces, lo que yo creo que se van a dar son esas que llaman ahora arquitecturas cognitivas, que tienen estos procesos de los humanos, hasta que alcancemos lo que se llama la inteligencia artificial general, que no me voy a mojar en cuándo llegará, es una cosa que me preguntan recurrentemente, pero sí que voy a poner un libro que me gustó mucho, me leí hace poco, que se llama Architects of Intelligence, donde hacen entrevistas a 25 expertos en inteligencia artificial y les preguntan precisamente eso, que cuándo creen que va a llegar la inteligencia artificial general o la inteligencia artificial equivalente a la de un humano. Y de promedio, hicieron un promedio y sale que para el año 2099 es cuando se estima que llegue dicho momento, y es básicamente cuando los robots tendrán nuestras competencias y seremos irrelevantes y no sé, ya cada uno a vuestra imaginación. Y bueno, nada más, simplemente daros las gracias. Si tenéis algún feedback, encantado. Hola, sí, ya funciona. Tenemos tiempo hasta y media para las preguntas que queráis hacerle. Recordad que la ronda de preguntas es como su nombre indica para hacer preguntas. Y ya está, os paso el micro a quien queráis. Solo levantad la mano. Muchas gracias por la charla, es todo muy chula. Por unir todo lo que has contado un poco con la actividad que desarrollamos la mayoría el día a día, ¿piensas que en el futuro cercano, vamos a decir, o a medio plazo, vamos a seguir programando, tecleando palabras clave en un lenguaje que se parece al inglés, o que la inteligencia artificial también va a cambiar eso de manera radical? O sea, ¿quién programa a esa inteligencia artificial que lo va a cambiar todo? O sea, creo que va a sufrir un proceso de transformación equivalente al que va a tener el área. Y no hace falta tampoco remontarse mucho. Pues, lo que aquí llevamos un tiempo. Ahora mismo tengo en mente la diferencia que hay a trabajar a día de hoy en la inteligencia artificial con las herramientas que tenemos, que por cierto, o sea, que todos sabéis que Python es el lenguaje rey, y tenemos librerías que nos permiten tener estos modelos en 3 líneas de código. Hace 8 años era absolutamente imposible. O sea, yo y muchos otros seguramente nos hemos picado el descenso del gradiente a mano en Java. Eso era una pesadilla. Entonces, el área en ese sentido ha avanzado muchísimo. ¿Hacia qué nivel de abstracción vamos? Pues seguramente sea lo que tú comentas. No será un lenguaje de programación como entendemos el lenguaje de programación. Será otra sintaxis, otra semántica, pero creo que es, a cortoplacista seguiremos como estamos. Ha salido TensorFlow hace 3 días, TensorFlow 2. En los próximos 2 años reinará TensorFlow, las redes de neuronas como están, se incorporarán estos nuevos modelos a TensorFlow, pero yo creo que en, digamos, no sé, 10, 15 años, la programación como la entendemos será totalmente diferente. Ya elucubrar cómo, complicado.
Hola. Lo primero, muy buena charla. Y ha habido un momento en el que has dicho que el futuro del deep learning, o bueno, de la inteligencia artificial, pasa por abandonar la dictadura de los datos. Lo que te quería preguntar, bueno, creo que también es verdad, pero creo que es abandonar la dictadura de los datos, al menos para el Reinforcement Learning, para entrar en la dictadura de la computación. Me explico. Los últimos soluciones que ha hecho OpenAI y DeepMind y estas empresas, simplemente entrenar el modelo final cuesta millones de dólares. Entonces, mi pregunta es, ¿crees que en el futuro habrá una democratización de este problema o van a seguir las empresas grandes, van a ser las únicas que van a poder entrenar todo esto? Eso, muy buena pregunta, gracias. Creo que pasa por una cosa que ha pasado de puntillas, que es el tema de qué jurisdicción van a tener los gobiernos, cuál va a ser, digamos, digamos a nivel regulatorio sobre esos algoritmos. Eso, por ejemplo, ya ha pasado con OpenAI, cuando no han querido liberar el GPT-2. Entonces, ahí yo creo que va a haber un balance. Relativo al tema de los datos, lo que yo me refería sobre todo es a la necesidad de los datos. Poder tener modelos que no necesiten, o sea, que no tengan las necesidades computacionales a nivel que tenemos a día de hoy. Lo de relativo a la dictadura computacional, sí, tienes razón, pero ahí también entra un poco el avance, yo creo, en el tema de los hardware. Yo creo que va a ir todo un poco de la mano. O sea, lo del tema de los datos yo creo que habrá que abandonarlo. Hacia cómo surja, ahí podemos debatir durante una cerveza, si quieres. Hola. Hola. Los humanos somos en general malísimos haciendo muchas cosas. Entonces, a mí no me termina de convencer nunca el argumento de vamos a hacer una inteligencia como la humana. Para eso ya tenemos un montón de gente. Entonces, ¿qué implementaciones cognitivas los humanos no sabemos hacer que tú crees que vamos a poder resolver con máquinas que a mí me parece que añaden todavía más valor que ser capaz de reproducir un humano? Es hacer cosas que un humano no puede. Bueno, gracias por la pregunta. Sobre eso concretamente hablaba con un colega mío que es neurocientífico. Y es que ya no es una cuestión de que podamos reproducir tareas humanas, es que la idea es sobre qué facetas necesitamos tareas suprahumanas o superhumanas. Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo de no reproducir digamos, el nivel cognitivo de los humanos o lo que es la inteligencia humana, precisamente porque nosotros tenemos muchas taras. Entonces, cuando habla de inteligencia artificial general, mi interpretación es no llegar a la inteligencia artificial a nivel humano, sino superarlo a nivel suprahumano. No sé si he respondido a tu pregunta. Ahora mismo no te sabré instanciar en ninguna en concreta. Vamos, necesitaría dar una vuelta. A ver, me pillas un poco así. Hola, enhorabuena por la charla. Mi pregunta es, ¿cómo crees que se puede luchar contra los sesgos cuando en un futuro puede ser que haya algoritmos que tengan una implicación legal? Sesgos de los datos. Si los datos están sesgados, el modelo estará sesgado. ¿Cómo se puede luchar contra ese problema? Pues sobre eso había una charla muy interesante de una compañera hace un rato que hablaba precisamente de los sesgos. Y eso es muy complicado, porque el sesgo inherentemente viene muchas veces de la propia sociedad. Entonces, ante eso nosotros yo creo que tendremos que tener como una actitud defensiva, de intentar digamos, detectar el sesgo desde un punto de vista a lo mejor estadístico o computacional. Pero no creo que vaya a ser algo que nosotros vayamos a poder resolver y creo que es algo que en cierto modo las máquinas van a adaptar y van a sufrir en ese sentido. Ahora mismo no tengo en absoluto nada claro cuál es el problema. Yo me imagino que tratando un poco el nivel de aprendizaje de los datos y con métricas concretas
y algoritmos adecuados. Gracias. Bueno, yo también me uno a la felicitación por la charla, que creo que ha sido una imagen bastante buena de todo lo que tenemos ahora en este mundo. Mi pregunta iba en la línea de, has comentado que grandes innovaciones han venido por todo el crecimiento que ha habido en hardware y también pues, nuevas estructuras de redes neuronales, pues has hablado del transformer, etc. Pero da un poco la sensación que desde los 80 estamos haciendo el mismo algoritmo, que es el backpropagation, etc. Entonces, cuando has hablado de inteligencia general, de nuevas maneras de entender la semántica de los objetos, ¿no crees que hace falta, no sé, un cambio fundamental en cómo estamos planteando estos sistemas? Eso, o sea, para poder ver los algoritmos en el largo plazo es muy difícil, pero en el medio plazo eso es algo que le preguntaron a Hinton hace no mucho. Y ahora mismo lo que a priori no da señales de desgaste es el propio algoritmo. Yo no creo que se vaya a cambiar el descenso del gradiente, lo que es el nivel de optimización a día de hoy. Sí que hay nuevas propuestas acerca de cómo se lleva a cabo la hiperparametrización, pero sobre todo es cómo integrar nuevos tipos de modelos a los procesos actuales. Es decir, cambiar los datos que necesitamos, cambiar los modelos, pero a priori todavía sí que se está planteando, pero no creo que esté dando señales de desgaste en ese sentido. Seguramente dentro de 20 años sea muy diferente, pero en los próximos años no creo que eso vaya a cambiar, sinceramente. ¿Nadie más? ¿O me estoy despistando? ¿Ya está? Pues muchas gracias.